Antropofonías, conversaciones desde la diversidad. Un programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y del Museo del Oro del Banco de la República. Hola gente, hoy estamos en otro capítulo de Antropofonías y como cada semana les traemos un programa radial desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y desde el Museo del Oro del Banco de la República. Hoy conversaremos sobre un pueblo distante que vive en el Ártico, que se hizo célebre en la antropología por un documental clásico llamado Nanook, el esquimal. Este es un apelativo que hoy está en desuso por resultar peyorativo. Hablaremos de los Inuit. Este es un pueblo que habita la tundra ártica del norte de Alaska, Canadá y Groenlandia. Se trata de una sociedad que llegó proveniente de Siberia hace 4.500 años y se asentó en esas gélidas tierras que colindan con el Océano Ártico, una zona que, por cierto, es el principal observatorio del calentamiento global actual. Los Inuit son un pueblo cazador que vive de la pesca y del manejo estratégico de un medio ambiente que requiere mucho conocimiento. Hablamos de una sociedad que ha intentado ser asimilada por los gobiernos de Dinamarca, Canadá y Estados Unidos y que progresivamente, entre sus formas de resistencia, ha desarrollado un arte fantástico que hoy podemos visitar en el Museo del Oro. Y no podemos dejar de hacer la invitación para que vayan a la exposición Anuriyuk, el viento sopla, una muestra temporal que está en el Museo del Oro de Bogotá hasta el 18 de mayo y donde podrán aproximarse al universo contemporáneo de los artistas Inuit del Ártico canadiense, quienes, como verán en las magníficas obras exhibidas, desde la escultura llevan un mensaje a través del mundo, reivindicando una sociedad transnacional que se niega a desaparecer. Comunidades antropofónicas. Esta semana, en nuestra sección Comunidades Antropofónicas, llegamos hasta Canadá y especialmente hasta la ciudad de Montreal, Montaña Real, en la parte francófona canadiense, y allí recibimos un mensaje de saludo de una artista inuit que hizo parte del equipo curatorial de la exposición que se exhibe en el Museo del Oro con el apoyo del Museo de Bellas Artes de Montreal. Y te cuento que es una fortuna contar con el testimonio de Olivia Lia Tomasi. Ella es artista multidisciplinaria inuit y por diversos motivos aprendió a hablar español y nos envía este mensaje. Mi nombre es Olivia Tomasi. Soy de Kainatsak en Nunavik, significa la bahía en Inuktitut. Soy una artista de bordado y vivo en Montreal. Yo co-comisariado la exposición Anuriyuk para el Museo del Oro. Identidades en diálogo. Para poder aproximarnos a esta exposición que tiene el Museo del Oro, tenemos un invitado que habla nuestro idioma y que lleva muchísimos años investigando al pueblo inuit, conviviendo con ellos y comprendiendo los desafíos de unas sociedades que de cualquier forma no negocian su autonomía, aun si están frente a países muy poderosos del norte global. Tenemos el gusto de tener como invitado a Francesc Bailón Trueba. Él es licenciado en Antropología Cultural de la Universidad de Barcelona y un reconocido especialista en la cultura inuit. Desde 1997 se dedica al estudio e investigación de las comunidades indígenas del Ártico. Francesc Bailón, muchas gracias por estar en Antropofonías. Muchas gracias a vosotros. Bueno, empecemos hablando del tema que nos convoca hoy acá y es los Inuit. Cuéntame un poquito de quiénes son este grupo de personas que habitan el Ártico. Bueno, los Inuit es un grupo indígena que vive en el Ártico, en 4 regiones en realidad, tanto en Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia. En la actualidad son unas 180.000 personas y hoy día están considerados como el grupo indígena que disfruta de una mayor extensión de territorio de todo el planeta, más de 8.200 kilómetros de extensión. También decir que hoy día, pues bueno, los Inuit en realidad son el espejo sobre el cual se quieren reflejar otros grupos indígenas del planeta que intentan llegar al mismo estatus social, político y económico al cual han llegado los Inuit en la actualidad. ¿Cómo llegaste tú a los Inuit? Tú vienes de Cataluña, ¿no? ¿Cómo llegué a los Inuit? Pues en 1997
Yo estaba trabajando en la biblioteca del Museo Etnológico de Barcelona y llegó a mis manos un libro de Cécile Bourá que decía Poesía y canto primitivo. El título me llamó mucho la atención, decidí leerlo y en él había un capítulo dedicado a los inuit que explicaba que los inuit solucionaban sus conflictos internos, excepto el asesinato, improvisando canciones y poemas. Además, también me fascinó la manera en que ellos tenían de reflexionar sobre esta costumbre, porque ellos decían que la lengua es el único instrumento que se afila con su uso. Entonces, me quedé fascinado que un grupo indígena no recurriera a la violencia física, sino al ingenio lingüístico, a la improvisación, para solucionar sus conflictos internos. Y ese fue el paso que me llevó pues, desde 1997 hasta la actualidad. Y explícame un poco, o sea, es hablando, hay una canción predeterminada, ¿cómo sucede y cómo llegan a un acuerdo después de esto, ¿no? O sea, es difícil de entenderlo. El funcionamiento es el siguiente, es decir, primero se ha de haber infringido o cometido un delito, que puede ser cualquier cosa, desde no haber respetado un tabú, desde haber robado a la esposa, por ejemplo, raptado a la esposa, etc. Y entonces, a partir de ahí, los dos oponentes se va a tener un duelo cantado, acompañados del tambor. Primero empieza uno su turno y lo que tiene que hacer es una improvisación de un poema o una canción que nace con la creación y muere con el silencio. Es decir, si tú no estás allí, no puedes registrar lo que ha pasado porque nunca más esa canción se volverá a repetir. Luego le toca el turno al siguiente, al contrincante que ha estado esperando, y lo hace también acompañado del tambor, improvisando esa canción o ese poema. ¿Quién gana? El que ha hecho la mejor improvisación. ¿Quién pierde? El que no ha soportado la burla de su oponente, porque son canciones o poemas burlescos. En caso de empate, pues es la comunidad, porque esto se hace en público, quien decide quién es el ganador y quién es el perdedor. Esto seguramente a los oyentes les puede recordar un poco a la famosa pelea o batalla de gallos de la música rap, y de hecho es así. Eminem, en su película biográfica 8 millas, explica que las famosas peleas o batallas de gallos de los raperos nacieron en el duelo cantado de los inuit. Francesca, ¿cómo ha sido el proceso de organización de los inuit? Porque es una sociedad indígena transnacional que se relaciona con países pero tan diferentes como Dinamarca, Estados Unidos, Canadá e incluso Rusia. Los inuit crean la Inuit Circumpolar Council en 1977, que es la organización no gubernamental más importante de la historia. Y representa a todas las comunidades inuit y lo que hace es defender los derechos de este pueblo y reivindicar también de cara a nivel internacional. Pero esto fue más allá, porque en 1979 Groenlandia se convierte en el primer gobierno autónomo indígena en la historia de la humanidad. 20 años después hace lo mismo otro territorio en Canadá, Nunavut. En el 2006, otro territorio, Nunatsiavut, también se vuelve a crear. Y poco a poco los inuit lo que han hecho ha sido mantener sus tradiciones en cierta manera y adaptarse a los avances tecnológicos, manteniendo esta cohesión política, social y económica que les ha llevado a crear estos territorios. Y hay un caso que es el más avanzado de todos, que es el de Groenlandia, que en 2008 hicieron un referéndum para pedir al pueblo si querían ser un autogobierno y abrir las puertas de su propia independencia. El 76% de la población votó sí. Y recientemente, y sobre todo a raíz de las amenazas de Trump de querer comprar Groenlandia o invadirla, el 11 de marzo de este año, es decir, hace muy poco, hubo unas nuevas elecciones y los 4 primeros partidos políticos que ganaron o que quedaron en las primeras posiciones eran independentistas. Unos quieren la independencia antes, otros quieren la independencia a corto plazo, otros quieren la independencia a largo plazo, pero lo que está claro es que los resultados están ahí. El 92% de los groenlandeses ha votado a favor de la independencia. Y Groenlandia es el abanderado. Y claro, yo pienso que
lo que están haciendo los inuit es un claro ejemplo para las comunidades indígenas, para mostrarles que de una manera u otra se puede conseguir lo que te propongas, pero siempre teniendo en cuenta que te implica un sacrificio porque has de abandonar quizás a veces tus territorios tradicionales para realizar estudios para luego poderte enfrentar al hombre blanco. Y pienso que es un gran referente para todos los pueblos indígenas, de que realmente si luchas de esta manera se puede conseguir. Yo tengo una pregunta con respecto a esta relación entre los pueblos indígenas, hablando particularmente de los inuit, con lo que llamas tú el hombre blanco. Entiendo yo que digamos, el origen del pueblo inuit vienen de Siberia, atravesando el estrecho de Bering y empiezan a poblar este territorio del Ártico. Mi pregunta es, ¿ellos asumieron y se adaptaron a este entorno gélido por sus propios, digamos, libremente, o ellos estuvieron asentados en Norteamérica, incluso hasta, bueno, Canadá seguramente, y fueron desplazados a estos, digamos, confines del mundo, o ellos estaban y habitaron este territorio desde siempre y ha sido así siempre? Uh-huh. ¿Y cuál sería entonces esta relación de estos pueblos con sus vecinos del sur? Claro, si hubieran bajado hacia el sur del Canadá y de Estados Unidos, en la zona de Alaska, pues se hubieran encontrado problemas con nativos norteamericanos. Todo y con eso ya los tuvieron, pero no porque ellos bajaran al sur, sino porque los del sur subieron al norte. Y muchos de estos grupos indígenas, nativos norteamericanos, arrasaban los poblados de los inuit y los mataban a todos. Precisamente, como curiosidad, estos mismos pueblos nativos, entre ellos los montagnais y los algonquinos, fueron los que utilizaron por primera vez la palabra esquimal, que significa comedor de carne cruda, para dirigirse a ellos. Tengo una pregunta rápida y dices que, bueno, seguramente mucha gente los conoce todavía como esquimales. Dices que esquimal significa gente que come carne cruda. Y por eso mismo hoy en día digamos que es peyorativo llamarlos así, ¿verdad? Ellos mismos se autodenominan inuit. ¿Qué significa inuit? Es seres humanos. Y un apunte es que esta misma organización que he comentado anteriormente, la Inuit Circumpolar Council, cuando se creó en 1977, una de las primeras cosas que hizo es prohibir la utilización de la palabra esquimal en cualquier documento oficial. Es cierto que muchos países no respetan esta regla, entre ellos de donde yo vengo, en España, y, por ejemplo, los miembros de la Real Academia de la Lengua Española, a pesar de que he enviado varias campañas, incluso en una de Facebook que conseguí más de 100.000 personas que aceptaran enviar esa documentación a la RAE para que de una manera pudieran introducir la palabra inuit y dijeran que la palabra esquimal era peyorativa, pues bueno, a día de hoy, después de casi 25 años de lucha, no ha habido manera. Yo quisiera que nos contaras un poco más sobre las relaciones que hay entre las distintas comunidades de este pueblo transnacional. ¿Qué tipo de vínculos hay? ¿Hay relaciones entre las sociedades, las comunidades de los diferentes países, Canadá, Groenlandia, Alaska? La gente viaja entre los lugares de las distintas comunidades inuit. ¿Cómo es ese vínculo en lo cultural y también en lo político? Sí, hemos de tener en cuenta que, aunque estemos hablando de una misma etnia, en el pasado este grupo estaba dividido en 21 grupos tribales diferentes, con sus costumbres, sus tradiciones, su economía de subsistencia tradicional, su propia lengua o dialecto. En la actualidad tenemos 19, 2 ya desaparecieron hace ya un siglo. Y entonces, claro, estas diferencias culturales que tienen estos 19 grupos actuales existen, pero también existen una serie de lazos que los unen a todos, ¿no? Y es el sentimiento de pertenecer a una misma etnia, de tener costumbres y tradiciones que se han ido manteniendo a lo largo de los años. Véase desde el uso por ejemplo, del kayak, el uso del trineo de perros,
la misma lengua que procede de una misma rama lingüística, la música, el arte, todos estos elementos realmente los ha unido, ¿no? Y no solo eso, sino que realmente, aparte de ese sentimiento de pertenecer a una misma etnia, hay una solidaridad entre ellos. Se ayudan mucho mutuamente. Por ejemplo, y a raíz de la exposición que hay en el Museo del Oro, Anuriyuk, El viento sopla, que realmente es extraordinaria, la recomiendo a todos los oyentes porque es maravillosa. Por ejemplo, los artistas de Canadá y los artistas de Groenlandia, que son el máximo exponente del arte inuit en la actualidad, están ayudando y colaborando con comunidades inuit de Alaska y de Siberia para enseñarles y mostrarles que el arte inuit, considerada obra de arte, es una potencial fuente de ingresos para ellos, ¿no? Y bueno, y aparte de esto, pues también hay colaboraciones entre ellos por el derecho de las mujeres a integrarse en un mundo donde precisamente ha sido la mujer la que ha tenido que cambiar más el rol. El hombre, en esencia, sigue siendo cazador y pescador, pero realmente quien ha hecho una transformación radical ha sido la mujer, entre otras cosas porque en el pasado tenía una serie de trabajos que llega al mundo global y esos trabajos ya no son necesarios. Entre ellos, educar a los niños y niñas, porque hoy día tenemos las escuelas. Antes tenían que mantener una lámpara de esteatita, que es la esteatita es una especie de piedra contacto al jabón, y la tenía que mantener siempre encendida, porque para eso servía para cocinar, para iluminar, para secar las pieles, para calentar. Claro, hoy día ya tiene estufas, entonces no tiene que estar 24 horas al día pendiente de eso. Porque los inuit es el único grupo indígena, cazador y pescador en esencia, que las cuotas de caza se las imponen ellos, no las impone ningún organismo internacional. Son ellos las que ponen, que dicen, hay que cazar, podemos cazar como máximo tantos osos polares, tantas ballenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre las propias comunidades todas del Ártico, sean de Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia, también se unen para unificar esos criterios de cuotas de caza. Sin ánimo de romantizar demasiado a los inuit, porque digamos es un pueblo pacífico, un pueblo que tú nos cuentas que además pues tiene conciencia ambiental. Yo quisiera saber cuáles son estos problemas, estas dificultades que ellos tienen que atravesar en la actualidad. Para entenderlo, hemos de remontarnos más o menos a la llegada del hombre blanco a su territorio. Estamos hablando de hace ya pues, aproximadamente unos 500 años. El hombre blanco introdujo 3 elementos que afectaron al desarrollo cultural de este pueblo: las armas de fuego, el cristianismo y el alcohol. Los inuit no metabolizan el alcohol, les falta una enzima. ¿Como los asiáticos? Sí. Y como los indígenas de Australia, por ejemplo, ¿no? Y esa es la primera parte. La segunda parte, para entender los problemas que tienen los inuit, los situamos en los años 50. Los años 50 ellos son un pueblo, continúan siendo un pueblo seminómada, pero los gobiernos a los cuales pertenecen los inuit deciden reagruparlos en ciudades para tenerlos controlados. La versión oficial era para mejorar la educación y la sanidad de los inuit. La extraoficial, Guerra Fría, los inuit los tenemos controlados en las ciudades, podemos instalar bases militares y también, obviamente, bases meteorológicas, etc. Claro, imaginaros un pueblo que es seminómada, de repente se ve obligado a vivir en ciudades donde nadie conoce a nadie, donde te piden hacer un trabajo que no tiene que ver ni con la caza ni con la pesca, sino más propia del mundo moderno, y eso lo que generó es una crisis de identidad cultural, crisis que derivó en una pérdida de identidad cultural, manifestada a través de 3 elementos, 3 problemas que siguen estando vigentes en la actualidad. Porque los inuit tienen de los índices mayores a nivel mundial de alcoholismo, suicidio y asesinato. Eso se ha mantenido hasta nuestros días y, por ejemplo, en cuanto al suicidio, eso es una lacra social que todavía tienen los inuit y es suicidio entre adolescentes, básicamente.
¿vale? ¿Por qué? Pues porque son niños que han perdido su identidad cultural porque sus padres no pueden educarlos en el sentimiento de pertenecer a una etnia por tener patrones de alcoholismo. Entonces, porque claro, lo que es el sentir de pertenecer a una etnia, eso no se enseña en la escuela, eso lo enseña la familia. Entonces, claro, los niños ven la televisión y no entienden cómo puede ser que haya gente que esté viviendo en unas condiciones mucho mejores que las suyas y ellos tienen que estar viviendo en unas condiciones más extremas y acaban suicidándose. Es uno de los problemas que tienen, aparte del alcoholismo y aparte también del asesinato por disputas internas que puedan haber entre ellos. Es decir, que esta práctica de gestionar el conflicto a través de la palabra cantada ha ido desapareciendo, o sea, ya no es tan vigente como antes. Desapareció porque precisamente lo prohibieron los gobiernos a los cuales pertenecen los inuit. Entre otras cosas porque estos gobiernos norteamericano, canadiense y danés, en el caso de Groenlandia, dijeron que lo que no podía ser es que un conflicto que pudiera incluso implicar una pena de cumplimiento en prisión, se solucionara a través de un duelo cantado. Y entonces se prohibieron. Los duelos cantados se prohibieron hacia los años 50-60, precisamente cuando esos inuit fueron reagrupados en ciudades. Dicen, pero eso hay que cogerlo con pinzas, dicen que si algún día Groenlandia o cuando Groenlandia sea independiente, quizás se reinstaure el duelo cantado para solucionar los conflictos internos. Pero pensando en la ubicación geográfica donde se encuentran y uniéndolo con el tema del calentamiento global, ¿esto puede ser una amenaza real para ellos? Es que lo es, tanto una cosa como la otra. Hemos de tener en cuenta que el Ártico es el barómetro del planeta. Lo que pasa en el Ártico nos repercute a nosotros. Por lo tanto, la supervivencia de este pueblo condiciona la nuestra. Eso está claro. Realmente yo, en estos más de 25 años que llevo viajando al Ártico, me he dado cuenta que está cambiando muchísimo. Realmente es terrorífico el proceso de aceleración al cual hemos llegado. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, un ejemplo es en el año 2023, en abril, estaba haciendo una expedición de trineo de perros por Groenlandia, cayó un aguacero de unos días terrible, más que los aguaceros que me han caído aquí en Bogotá, muchísimo más, hasta el punto que se acumuló 1 metro de agua encima del hielo. Eso nunca se había visto en Groenlandia en el mes de abril porque tendría que nevar y no llover. Y la consecuencia fue que centenares de perros acabaron muriendo ahogados. O sea, realmente terrible. Y bueno, de todas maneras, los inuit no es un pueblo que se quede de brazos cruzados y desde hace unos años han empezado a cultivar la tierra. Por ejemplo, en el sur de Groenlandia ya cultivan pues desde frutales, verduras, incluso fresas groenlandesas que son muy buenas, por cierto. Y el otro problema que tienen los inuit es el tema de la contaminación medioambiental, porque las principales fábricas de México, Estados Unidos y Canadá emiten unas toxinas que se llaman COPs, organismos contaminantes persistentes, que se van a las zonas más frías, se introducen en los animales y como los inuit consumen los animales crudos o hervidos, absorben estas toxinas. En estos momentos los inuit tienen hasta 10 veces más la media de mercurio en su organismo a nivel mundial. Esas 10 veces más implica ya niveles de toxicidad mortal. Y desde hace ya unos años las mujeres inuit no pueden dar el pecho a sus hijos porque a través de la leche materna están expulsando estas toxinas y sin querer están matando a sus hijos. Francesc, muchas gracias por traernos de primera mano tu experiencia con la sociedad inuit y con esa forma de vida tan lejana pero al mismo tiempo tan inspiradora. De verdad te agradecemos mucho haber estado en Antropofonías. Y a los oyentes los esperamos que hasta el 18 de mayo visiten la exposición Anuriyuk, El viento sopla, en el Museo del Oro del Banco de la República. Muchas gracias a vosotros. Si me permitís, me despido en Inuktitut, en la lengua de los inuit. Nuan na, ha sido todo un placer. Kuyan arsuak, muchísimas gracias. Takus, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto también. Mezcla y sonido directo, Nicolás Romero.
Diseño sonoro y masterización, Daniel Morales. Redes sociales, Silvia Aragón. Edición, Vladimir Montaña. No olviden que pueden estar al tanto del tema de la próxima semana a través de las redes sociales del Museo del Oro y del ICANN. Si quieren escuchar todos los episodios, descarguen ya la app de Radio UNAL. No se pierdan Antropofonías todos los domingos a las 11:30 de la mañana por Radio UNAL 98.5 FM.